Saludo cordial. Entonces estamos con Caín y Abel, el antes de la ofrenda, el momento de la ofrenda. Ya revisamos brevemente esta parte y ahora nos concentramos en el después de la ofrenda. ¿Qué sucedió después de la ofrenda? Dice la palabra de Dios en Génesis 4:5, voy a leer la parte segunda del versículo, dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero también dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín. Qué interesante. La actitud de Caín es una reacción de enojo, de rabia, pero Dios está presente, así como estuvo para ver que su ofrenda no era agradable, así como miró, como dice Primera de Juan capítulo 3, que sus obras eran malas. También Dios está pendiente para decirle: Caín, hablemos, revisemos, reflexionemos, restauremos, cambiemos, por favor, Caín. Entonces el después de la adoración también va a ser muy importante. Es importante el antes porque allí estamos preparándonos. Es importante el durante porque es el momento de relación, del evento, de la intimidad con Dios. Pero también es importante el después, porque en el después nosotros escuchamos a Dios. En el después Dios da su veredicto, da su visto bueno o da su recomendación para ajustar nuestras vidas al Señor. Qué bonito que Dios simplemente pudiera haber rechazado la ofrenda y dejar las cosas así, pero en realidad Dios está interesado en Caín. La ofrenda quedó a un lado de alguna manera, porque la ofrenda no era lo más importante era el ofrendante, el que estaba dando. Y como ya venía en un obrar desagradable a Dios, dice Primera de Juan 3, 11 y 12, que sus obras eran malas. Dice también ese versículo que era del maligno, es decir, su vida estaba en un punto casi de perdición. Y en ese momento la adoración es una oportunidad para Dios llamarlo a reflexionar. ¿Quieres adorarme? En realidad me traes una ofrenda, muestra que me reconoces, que te acuerdas de mí, que soy importante de alguna manera para ti. Claro, entonces hablemos para que hagamos las cosas bien. El después de la ofrenda también importa, porque es que allí viene de alguna manera la reacción de Dios. Y yo diría que allí viene la respuesta de Dios. Me acuerdo cuando Abraham tiene fe, pone a su hijo Isaac sobre el altar. Y entonces, cuando Dios ve que este hombre está decidido a obedecerle, Dios le dice: detente. Y Dios le dice: ahora sé que me crees, ahora sé que me amas, ahora sé que me temes, ahora sé que puedo confiar en ti. En Abel no alcanzamos a ver qué pasó, solamente la palabra nos dice que la ofrenda de Abel fue agradable, pero allí termina. Abel no tiene generaciones, no tiene esposa, no tiene hijos, por lo menos la Biblia no nos habla de eso, que él haya dejado generaciones. Allí terminó. De hecho, por eso es que su nombre significa soplo, significa vacío, significa lo que pasa rápidamente. Abel, eso significa un soplo, un vacío, algo que pasa casi imperceptible, porque Abel pasó y solamente nos dejó, y por eso el escritor del libro de Hebreos dice: aún muerto sigue hablando y dándonos testimonio de cómo nosotros deberíamos ofrendar a Dios, preparando nuestra vida personal y también preparando lo mejor, los primogénitos, la grasa, la gordura, lo mejor para Dios. El Señor está pidiendo adoración en estos tiempos de su iglesia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Él está pidiendo una adoración y esperando de ti y de mí una adoración que le agrade.
Y yo estoy seguro que cuando ofrecemos una adoración que agrada a Dios, algo pasa después, algo sucede después de eso. Una de las cosas que puede suceder es que Dios venga a corregirnos y decirnos, hágalo mejor. O la otra es que Dios se agrade y venga la bendición sobre su pueblo, sobre nuestra nación, sobre la iglesia, sobre las familias. Bueno, ¿qué más queremos nosotros? Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y dispongámonos para que Dios reciba una ofrenda que sea agradable a Él.